Los Estados Unidos, un país formado hace poco más de 2 siglos, pero que rápidamente se convirtió en una potencia económica y militar, siendo protagonista de los hechos políticos más importantes de la historia contemporánea. Hoy en día, muchos lo consideran la nación más poderosa de nuestro tiempo. Ubicado al norte del continente americano, limita al oeste con el Océano Pacífico, al norte con Canadá, al este con el Océano Atlántico y al sur con México. El territorio que hoy forma parte de los Estados Unidos estuvo habitado desde hace miles de años, cuando grupos de nómadas cazadores partieron del noreste del continente asiático, atravesaron el estrecho de Bering y llegaron a las tierras de Norteamérica. Con el tiempo, diversos pueblos se desarrollaron en estas tierras. Los más importantes fueron los Inuit, los Inupiat, los Sioux, los navajos y la cultura mississippiana. Sin embargo, el hecho crucial para la futura formación de los Estados Unidos fue la llegada de los europeos al continente americano. Los primeros europeos en llegar al norte del continente fueron los españoles, los franceses, los neerlandeses y los británicos. De todos ellos, los británicos lograron crear los asentamientos más prósperos. El primer asentamiento británico fue Jamestown, fundado en Virginia en 1607. Este asentamiento apenas logró sobrevivir, pero con el tiempo, nuevos grupos de británicos motivados por el deseo de practicar su propia religión se desplazaron hacia Norteamérica y fundaron la colonia de la Bahía de Massachusetts. Esta colonia creció rápidamente y, a finales del siglo XVII, los británicos habían dominado la mayor parte del litoral oriental de lo que hoy son los Estados Unidos. Para mediados del siglo XVIII, la América del Norte británica se había convertido en 13 colonias, habitadas por 1,5 millones de personas. Gracias al comercio, estas colonias lograron un gran desarrollo económico. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que surgieran problemas. Los colonos no estaban de acuerdo con las regulaciones impuestas por el gobierno británico, lo que generó grandes diferencias entre ellos. Después de la Guerra de los 7 Años, el Imperio Británico expandió sus dominios en Norteamérica. Sin embargo, mantener el control de estos nuevos territorios requería constantes operaciones militares que resultaban muy costosas. Por esta razón, en 1765, los británicos elaboraron la Ley del Timbre, que aumentaba los impuestos que debían pagar las 13 colonias. Esta ley no fue bien recibida por los colonos americanos, quienes pensaban que ni el rey ni el parlamento británico tenían derecho a intervenir en sus asuntos internos y que ningún impuesto podía ser aplicado sin la aprobación de sus propias asambleas representativas. Esto provocó numerosas manifestaciones contra los británicos y, en 1776, las colonias decidieron declarar su independencia, dando inicio a la Guerra de Independencia de Estados Unidos. En esta guerra, el ejército independentista, liderado por George Washington y apoyado por tropas francesas, logró derrotar al ejército británico. Así nacieron los Estados Unidos de América, un territorio que en ese momento se extendía desde los montes Apalaches hasta el río Mississippi. Unos años después de la independencia, se creó una constitución que establecía la formación de un gobierno federal. Este gobierno se dividía en 3 ramas: un poder ejecutivo desempeñado por un presidente, un poder legislativo ejercido por el Congreso y un poder judicial en el que la Suprema Corte se encargaba de hacer cumplir la Constitución. Además, los estadounidenses aprobaron una Carta de Derechos que garantizaba la libertad de culto, de prensa, de expresión y de reunión, así como la defensa de la propiedad privada. Estas medidas hicieron que el proceso de independencia de los Estados Unidos se convirtiera en una auténtica revolución liberal. A pesar de haber logrado su independencia, los Estados Unidos no se libraron de los problemas. Pronto surgieron divisiones entre los federalistas y los republicanos. Por un lado, los federalistas, guiados por Alexander Hamilton, pensaban que era necesario construir un gobierno central fuerte.
Por otro lado, los republicanos, liderados por Thomas Jefferson y James Madison, no confiaban en la centralización, convencidos de que pondría en peligro las libertades civiles. Un hecho que ayudó a solucionar estos problemas fue la Guerra de 1812, en la que los estadounidenses se enfrentaron a los británicos y a sus posesiones en Canadá. El desenlace de la guerra llevó al fin de los federalistas y creó un sentimiento nacional que ayudó a aliviar las divisiones en el país. Otro hecho que fortaleció la unidad nacional fue el papel desempeñado por la Suprema Corte. Bajo el mando del juez John Marshall, la Corte se convirtió en una importante institución nacional que hizo valer la supremacía de la Constitución ante las legislaturas locales. Una vez fortalecida la nación, se dieron pasos importantes para la extensión de la democracia. Esto ocurrió durante el gobierno del presidente Andrew Jackson, cuando disminuyeron los requisitos económicos para poder votar. Gracias a esto, la mayoría de los hombres adultos blancos obtuvieron el derecho al voto. Para mediados del siglo XIX, tanto en los estados del sur como en los del norte, la población había crecido considerablemente, pero el desarrollo de estos estados había sido diferente. En el sur, la economía se basaba en las grandes plantaciones de algodón, trabajadas por esclavos de origen africano. La economía del algodón generaba grandes beneficios, pero también provocó un impresionante crecimiento de la población esclava. Mientras tanto, en los estados del norte, la economía se basaba en la industria y el comercio, donde surgió un movimiento antiesclavista que rápidamente cuestionó el orden social del sur. El problema de la esclavitud amenazaba con dividir el país. Esta situación llegó a su punto crítico en 1860, cuando Abraham Lincoln fue elegido presidente. Lincoln tenía fuertes convicciones antiesclavistas y manifestó que las prácticas esclavistas no podían seguir dividiendo el país. La elección de Lincoln llevó a que los estados del sur tomaran decisiones radicales, se unieron y formaron una nación diferente llamada los Estados Confederados de América. Este hecho provocó el estallido de una guerra civil entre el norte y el sur, conocida como la Guerra de Secesión. La guerra civil fue sumamente violenta, con alrededor de 600,000 personas muertas. A medida que la guerra avanzaba, las convicciones del norte se fortalecieron, buscando no solo preservar la unión sino también abolir la esclavitud. En 1863, Lincoln proclamó la emancipación de los esclavos. Finalmente, la guerra terminó con la victoria del norte y la firme convicción de que los Estados Unidos serían una nación indivisible. Entre 1860 y 1914, los Estados Unidos experimentaron un gran desarrollo económico, pasando de ser un país agrario a una poderosa nación industrial. El desarrollo de la industria también trajo consigo el inicio del proceso de urbanización. Durante estos años, las ciudades crecieron rápidamente y recibieron a muchos inmigrantes. Sin embargo, las condiciones de vida de los trabajadores industriales eran muy duras. Por eso, a principios del siglo XX, el gobierno inició una época de reformas, elaborando numerosas leyes sociales y económicas para mejorar las condiciones laborales, especialmente de mujeres y niños. Uno de los hechos más importantes de este periodo fue el establecimiento del sistema de la Reserva Federal durante el gobierno del presidente Woodrow Wilson. Este sistema permitió al gobierno participar en decisiones económicas que antes correspondían a los banqueros, aplicando políticas que aumentaron las funciones del Estado. En la década de 1920, el país continuó prosperando, con préstamos bancarios que se expandieron por Europa. Estados Unidos comenzaba a emerger como la principal potencia económica del mundo. Sin embargo, en 1929 estalló la Gran Depresión, una enorme crisis económica mundial. La crisis comenzó con la caída de la Bolsa de Nueva York y rápidamente afectó la producción industrial, llevando a muchas empresas a la quiebra y dejando a millones de personas desempleadas. Para enfrentar la crisis,
el nuevo presidente Franklin D. Roosevelt implementó una nueva política con una participación activa del gobierno en la economía, brindando apoyo a la banca y creando empleo para más de 2 millones de personas en trabajos de construcción. También elaboró una ley de seguridad social que estableció un programa de asistencia social. Aunque las políticas de Roosevelt provocaron una lenta recuperación económica, no lograron resolver el problema del desempleo. Estados Unidos no conseguiría solucionar los problemas de la Gran Depresión hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno invirtió grandes sumas en la industria armamentista. Este armamento no solo equipó al ejército estadounidense, sino también a sus aliados en Europa, jugando un papel crucial en la victoria de los aliados. La industria de guerra impulsó la economía del país, permitió el crecimiento de nuevas industrias y fomentó la inversión en desarrollo científico. Sin embargo, este impulso económico también trajo consecuencias sociales, ya que muchos afroamericanos se desplazaron al norte buscando trabajo en las nuevas industrias, enfrentándose al prejuicio de la población local. Entre 1945 y 1970, las medidas intervencionistas de Roosevelt marcaron la pauta de la política interna estadounidense. Surgieron organizaciones de trabajadores y se extendieron las políticas de asistencia social, creando un Estado benefactor. Estas medidas fueron reforzadas por presidentes demócratas como Harry Truman, John Kennedy y Lyndon Johnson. Durante la Guerra Fría, el temor a la expansión del comunismo en países como China y Corea impactó la política interna de Estados Unidos, caracterizada por una fuerte política anticomunista. También en estos años surgió el movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos, liderado por Martin Luther King, quien condujo numerosas manifestaciones a favor de la igualdad de derechos y en contra de la segregación racial. Las manifestaciones llevaron al presidente Lyndon Johnson a aprobar una ley de derechos civiles, eliminando la segregación y la discriminación en el trabajo y lugares públicos. Pero las tensiones racistas no desaparecieron y tras el asesinato de Martin Luther King, se incrementaron. El país enfrentó una situación social complicada a inicios de la década de 1970. Durante el gobierno de Richard Nixon, las tropas estadounidenses se retiraron de Vietnam y el Partido Republicano ganó apoyo en el sur del país. Sin embargo, Nixon se vio envuelto en el escándalo de Watergate, que lo llevó a renunciar. Tras un periodo de transición, Jimmy Carter fue elegido presidente, enfrentando numerosos problemas económicos debido a la alta inflación y el aumento del desempleo, en parte causado por el aumento en los precios del petróleo. Estos problemas, junto con una crisis externa por la toma de rehenes en Irán, llevaron a Carter a ser visto como un presidente débil, sufriendo una aplastante derrota frente a Ronald Reagan en las elecciones de 1980. Reagan implementó nuevas políticas para disminuir los gastos del Estado benefactor, centradas en recortar impuestos y reducir gastos en programas sociales. Estas medidas impulsaron la economía hasta finales de la década de 1980. Después de 12 años de gobiernos republicanos, Bill Clinton, un demócrata, ganó las elecciones de 1992, presidiendo el país hasta el inicio del siglo XXI. Clinton promovió la responsabilidad fiscal y una agenda social moderada. Durante su gobierno, se redujo el déficit presupuestario, estabilizando la economía. También se implementaron nuevos planes de asistencia social y medidas para promover el empleo. Y hasta aquí llega nuestro recorrido por la historia de los Estados Unidos. ¿Cuál consideras que ha sido el aporte más importante de Estados Unidos al mundo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte al canal Cultura en General para no perderte los próximos videos. Gracias y nos vemos en el siguiente recorrido por este cuaderno de historia.